Bien, bueno, le decíamos en el transcurso de las clases que los derechos reales lo que buscan es establecer la vinculación entre el sujeto con la cosa. Ahora bien, hay niveles de protección de los derechos reales. Desde esa perspectiva, el derecho real de máximo nivel de protección de esa vinculación sujeto-cosa es justamente el derecho de propiedad. En la medida de que el sujeto que posee este tipo de derecho tiene prácticamente protegido en su más alto nivel y grados esa protección de tal suerte que impide de una manera más eficaz y eficiente que los terceros puedan interferir en esa vinculación. No olvidemos que en el caso de la posesión, por ejemplo, al basarse en presunciones, los terceros pueden, si es que tienen debidamente justificados sus derechos, pueden interferir entre el poseedor y la cosa. En el caso de la propiedad normalmente no ocurre. Como el nivel de protección es más alto, inicialmente los teóricos de los derechos reales entendieron y asumieron de que los derechos reales, sobre todo el derecho real de propiedad, era perpetuo y era absoluto, lo cual no es cierto. Ningún derecho, por más genérico y amplio y de alto nivel de protección como el derecho de propiedad, tampoco es absoluto. De esa perspectiva, nuestro Código Civil en el 923, no, a pesar de que aparentemente es una definición, pero no define. Lo que hace simplemente es un enunciado de las características que posee ese derecho de propiedad cuando el sujeto lo ejerce. Dentro de esa perspectiva, el 923 de nuestro Código Civil nos señala que el derecho de propiedad viene a ser el poder jurídico de hecho que permite al titular de ese derecho, o sea, al propietario, usar, o sea, poseer, disfrutar, o sea, obtener beneficios, disponer, o sea, alejar de mi esfera de protección jurídica este bien, ya sea a título oneroso, te vendo este código, o ya sea a título gratuito, te regalo el código. Y además, la esencia de los derechos reales, la reivindicación. Eso quiere decir la posibilidad de exigir a alguien que no es propietario de mi bien y que tampoco tiene un título derivativo justificado, autorizado por mi persona a través de un acto jurídico. Este derecho de reivindicación me permite exigir que me lo devuelva de una manera eficaz y eficiente dentro de las normas jurídicas que establecen nuestras normas procesales. Dentro de esta orientación, el mismo código, a partir del 924 al 928, establece una serie de limitaciones. El mismo 923 dice de que hay que ejercer el derecho de propiedad dentro del interés social, ¿no?, y dentro de los límites de la ley. Posteriormente se hace referencia en el 924, se hace referencia también al abuso del derecho. ¿Por qué es aplicable el abuso del derecho acá? Porque siendo el derecho de propiedad tan amplio, tan genérico, no podemos establecer normas específicas respecto de la propiedad de cada uno de los bienes. Si no, imaginémonos, pues tendríamos que establecer normas que regulen la propiedad que tengo sobre esta tijera, la propiedad, no sé, sobre este perforador, sobre este código, sobre este reloj, y eso realmente no solamente es imposible, sino que además es indeseable. Dentro de esa misma perspectiva, entonces, es por su propia naturaleza genérica y amplia, es de que solamente podemos enunciar estos cuatro verbos. Repito, usar, disfrutar, reivindicar y disponer. Dentro de estos cuatro verbos rectores, por así decirlo, existen multiplicidad, innumerables tipos de conducta que no pueden ser limitados de manera expresa y directa, porque no nos olvidemos que los bienes son realmente innumerables. Dentro de esa perspectiva es posible, sí, que bajo determinadas circunstancias uno realice el ejercicio de su derecho de propiedad, pueda generar perjuicios a otros. Y eso está regulado en la Constitución, en el artículo 103 de la Constitución, y debemos concordarlo también con el artículo 2, el título preliminar del Código Civil. Entonces, concordando el 103 de la Constitución, abuso del derecho, este es un principio de rango constitucional. El artículo 2 del título preliminar, que nos habla del denominado
ya no abuso del derecho, porque ese también es otro asunto, es una denominación errónea, porque ahora se prefiere denominar mejor como ejercicio u omisión abusiva del derecho. Está establecido así en el artículo del título preliminar, y en ese sentido hay que entender la mención del abuso del derecho en el 924, y concordándolo con este artículo, el 924, entonces tendremos que establecer en cada caso en concreto cuándo es que el sujeto en determinadas circunstancias ejerce o omite ejercer su derecho sobre determinados bienes, de tal suerte que esa omisión o esa acción devenga en antisocial y por lo tanto tenga que ser castigado con la antijuricidad, pero declarada por el juez, más no por la norma, porque la norma no lo ha contemplado. Pongamos el ejemplo concreto: soy propietario de un inmueble, dentro hay un mausoleo privado, tengo justamente a los restos de mi esposa enterrados ahí, y por una disputa personal que tengo con mis hijos, les prohíbo expresamente de que ellos puedan entrar en mi propiedad para que puedan venerar los restos de su madre. Y me puedo basar evidentemente en el hecho de que yo soy propietario. Pero es evidente y notorio en este ejemplo que le estoy citando de la jurisprudencia argentina, es evidente de que estoy abusando de mi derecho, estoy generando un problema emocional, ¿no?, injustificado totalmente a mis hijos, que no pueden honrar la memoria de su madre, estando respecto de sus restos en tiempo presente. Aparte del abuso del derecho, también existen limitaciones convencionales. Las limitaciones convencionales que nosotros efectuamos como fruto de los actos de los negocios jurídicos también pueden ser posibles. Por ejemplo, si yo a ti te alquilo mi casa, o le doy a tu compañera un bien en usufructo, es evidente que en ambos casos estoy limitando mi derecho de poseer el bien. En un caso lo hago a título oneroso, a cambio de una renta, ¿no?, bajo cierto periodo, y en el segundo caso, en el caso del usufructo, lo hago normalmente sin renta de por medio, a título, repito, temporalmente. Pero en todo caso, las limitaciones a mi derecho de propiedad tienen necesariamente que estar, según esta norma, para que puedan ser opuestas frente a terceros, tienen que estar inscritas. Y eso ya lo vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la copropiedad. En el caso de la copropiedad, es importante, por ejemplo, cuando los copropietarios acuerdan un pacto de indivisión, o sea, no dividir, no partir el bien, resulta sumamente interesante de que, para que surta efectos frente a terceros, un acreedor de alguno de los copropietarios que se inscribe en los registros públicos. Si se inscribe en los registros públicos, entonces el acreedor de uno de ellos no podrá exigir la partición, la individualización de la parte que le corresponde a su deudor para hacerse cobro con ella, porque lógicamente ya se comunica. En esas circunstancias, ¿existen limitaciones personales al derecho de propiedad? Claro que existen. Pero esas limitaciones, para que surtan efectos frente a terceros, y esa es la presunción de la norma, tienen que inscribirse en los registros públicos, para que se genere la publicidad necesaria para que justamente el erga omnes se aplique. También existen limitaciones, pueden existir limitaciones establecidas por la norma como consecuencia de necesidad o utilidad pública. Imaginémonos un ejemplo concreto. Supongamos que cayese sobre la ciudad de Trujillo una enfermedad infectocontagiosa desconocida. Mientras esté desconocida, entonces esta ciudad va a estar en cuarentena. Si esta ciudad está en cuarentena, entonces se puede establecer, ¿qué cosa? La prohibición de realizar contratos de carácter real, por ejemplo, intercambio de propiedad, porque, por ejemplo, se me ocurre pensar hipotéticamente de que se ha podido determinar que los gérmenes se hayan ubicado justamente en los bienes. Entonces, justamente para prevenir y evitar, la ley dispone, con los parámetros de tiempo y de lugar, la prohibición temporal del ejercicio de ciertos derechos reales. Estas prohibiciones establecidas por la ley no pueden ser obviadas, no pueden ser olvidadas o no pueden ser dejadas de ser cumplidas por actos jurídicos entre las personas en términos particulares. Es decir, acá se nota finalmente la preeminencia del bien público sobre el bien privado. También existe el caso de la denominada expropiación.
La expropiación es una figura especial a través del cual el Estado, a través del gobierno central, regional, gobiernos locales, por razones de necesidad y utilidad pública, a través de una normatividad especial, puede declarar un bien de tu propiedad como con esas características y por lo tanto puede establecer o determinar la expropiación de tu bien a cambio de un determinado justiprecio. En esas circunstancias tú puedes, por ejemplo, judicializar eso y observar esa calificación, y una vez en el Poder Judicial determinará quién tiene la razón. El tema radica en que esta expropiación está establecida específicamente en la ley. A ver, veamos por acá. Otra limitación, restricciones legales, convencionales. También existe el tema de la acción reivindicatoria. Le decíamos que una de las características del derecho de propiedad es de que nos permite reivindicar los bienes que están en posesión de un tercero, pero que éste no tiene un justificativo para que lo posea. Ahí se aplica lo que en su momento comentábamos acerca del derecho de persecución que tiene el titular de un derecho real. Y ese derecho de persecución lo puede ejercitar tanto el poseedor como el propietario, este último con mayor razón. Dentro de esa perspectiva también entonces la acción reivindicatoria nos dice, por ejemplo, el 927 es imprescriptible. Pero si bien es cierto es imprescriptible, es en términos generales, pero sin embargo dice no procede contra aquel que adquirió el bien por prescripción. Eso lo vamos a ver en su momento cuando veamos la prescripción adquisitiva de propiedad, y vamos a establecer entonces que existe una excepción. Si yo soy propietario de un bien, puedo reivindicar un bien de una manera, en términos generales, no absoluta, pero sí genéricamente, sin límites a lo largo del tiempo. Si viviese 1000 años, 10.000 años, 1.000.000 de años, yo tuviese todo ese plazo para reivindicar bienes. Pero también es cierto de que esa norma no puede ser absoluta, que existen situaciones que ya vamos a ver en la norma, en las cuales con determinadas características la posesión por parte de un tercero puede generar la pérdida del derecho de propiedad sobre este bien, a través de una figura que se denomina prescripción adquisitiva de dominio. En esas circunstancias, la acción reivindicatoria prácticamente sería la única causal a través de la cual no sería posible realizarla. Bien, la siguiente interrogante que planteamos es respecto a cuáles son los modos de adquisición de la propiedad. Bien, existen diversos modos de adquisición de la propiedad. Veamos, así como en la posesión hay adquisición originaria y derivada, también adquirir la propiedad también implica una situación de adquisición por parte de manera directa o de manera derivada. Si es directa, el sujeto entra en directo contacto con el bien, o sea, nótese acá que se tiene como el presupuesto para adquirir la propiedad de manera directa, es justamente también la entrada en posesión, ojo, la entrada en posesión del bien, pero bajo determinados supuestos. Cuando el sujeto al entrar en posesión de un bien, sin intervención de otra persona, puede adquirir la propiedad de manera directa. La ley a partir del 929 para adelante nos señala situaciones como en el caso de las denominadas cosas libres, en el 929, cuando dice que las cosas que no pertenecen a nadie, como las piedras, conchas u otros análogos, que se hay en el mar o en las playas u orillas, se quieren las personas que las aprendan. La aprehensión es la primera figura directa, originaria de adquisición de la propiedad. Pero acá esto ha generado un inconveniente para algunos que dicen que las cosas que no pertenecen a nadie, esa frase es inconstitucional, por cuanto según la Constitución las cosas o bien son del Estado o son de particulares. En este sentido, para zanjar la situación y evitarnos problemas, inconvenientes de hacer interpretaciones que lejos de ser eficientes nos van a generar problemas, hay que entender las frases que no pertenecen a nadie pero como particular. Entonces esas piedras, conchas u otros análogos en realidad pertenecen al Estado. Y como pertenecen al Estado, si paso por ahí y me gusta alguno de estos bienes, bueno, pues con la aprehensión, con el hecho de recogerlos y llevármelos, entonces se ha generado una adquisición originaria de la posesión, en primer lugar, al mismo tiempo una adquisición originaria de la propiedad, y se ha generado por ende una transferencia de propiedad del Estado a favor mío como particular, siempre y cuando no existan prohibiciones legales o reglamentarias sobre el particular, porque supongamos de que estamos frente a una situación
donde esas piedras o conchas de abanico, por ejemplo, están sujetas a una regulación que trata de evitar su extinción. Es evidente de que la adquisición de este tipo de bienes pues pueden atentar contra esa ley, y en esas circunstancias la aprehensión no operaría como un mecanismo de adquirir la propiedad. También existe la adquisición de caza o pesca. Cuando cazamos o pescamos también pues adquirimos directamente la propiedad, ¿no es cierto? Ahora, cuando cazamos y pescamos en propiedad ajena, porque la ley no tiene por qué regular cuando cazamos y pescamos en nuestra propiedad, cuando cazamos y pescamos en la propiedad ajena, ahí hay que distinguir dos situaciones. Una, cuando lo hacemos con autorización, y otra, cuando lo hacemos sin autorización. Si hacemos con la autorización, la norma dice que tiene que tener la autorización del propietario y, de no ser posible, el propietario del poseedor. Ello implica necesariamente un acuerdo entre ellos a través de lo que podría ser un acto jurídico. Si es que por el contrario, ¿no?, se caza y se pesca en situaciones contrariando esta norma de pedir permiso, entonces la idea es que todo lo cazado o pescado definitivamente no genera la adquisición de la propiedad por parte del cazador o del pescador, sino que eso permanece en posesión o en propiedad del propietario del terreno donde se efectuaron estos actos, y además está castigado con la indemnización correspondiente. Hay una situación especial, ¿no? Hay una situación especial también establecido, por ejemplo, en el 931. ¿Qué pasa cuando yo quiero cazar, quiero pescar y estoy en un terreno no cercado, no sembrado, no edificado? Es decir, materialmente y razonablemente me es imposible identificar al poseedor y mucho menos al propietario. En esos casos está permitido excepcionalmente, porque no le podemos exigir al pescador o al cazador que realice actos totalmente inadecuados o fuera de la razonabilidad. Ya estoy en el campo, ya tengo mis implementos para cazar, ¿qué es lo que desean? O para pescar, ¿qué desean? Que regrese a la ciudad, que me vaya a registros públicos, que saque las coordenadas por GPS, que chequee en registros públicos quién es el propietario, irme a verlo, solicitar la autorización y luego volver a regresar para pescar o cazar. Eso es evidente que es excesivo. No olvidemos que en su momento les comentábamos de que la buena fe es al mismo tiempo buena fe creencia y buena fe diligencia. Si es buena fe creencia, es evidente de que yo creo en las circunstancias o en lo que me dice la contraparte. Pero también la buena fe creencia implica que yo desarrolle los actos razonables destinados a confirmar lo que yo creo. Entonces, si yo veo que el terreno está sin ningún tipo de señalización de por lo menos la posesión de nadie, yo debo entender de que el propietario es o un particular o es el Estado, pero razonablemente no se me puede exigir en esas circunstancias que yo busque, identifique al propietario o al poseedor para pedir permiso. Es por eso que en esas circunstancias sí estaría permitido cazar o pescar sin permiso. También hablamos acá en el caso de los hallazgos de los objetos perdidos, ¿no? Y acá, bueno, pues el 932 nos habla de que quien encuentra un objeto perdido, generalmente cuando encontramos un objeto perdido, el presupuesto es que tenga propietario, que el propietario justamente no se haya vinculado por él por una circunstancia pasajera, no sabe dónde está su bien. Normalmente, salvo que sea consciente la búsqueda del objeto perdido, normalmente el hallador del objeto perdido lo hace de manera inconsciente, es decir, se lo encuentra por casualidad. En esas circunstancias, cuando voy caminando y me encuentro un celular, por ejemplo, es evidente para cualquiera de que ese celular no es mío, también lo es para mí. En esas circunstancias, el 932 nos dice de que estoy obligado a entregarlo a la autoridad municipal, la cual comunicará el anuncio de manera pública, y si transcurren 3 meses y nadie lo reclama, entonces se venderá en pública subasta ese bien, y el producto se distribuye en partes iguales entre la municipalidad y mi persona como hallador, previa a la deducción de los gastos que se hayan incurrido. Es evidente que este artículo es irreal debido a las condiciones en las cuales nos encontramos en el Perú para poder aplicar esto, tanto condiciones morales, ¿no?, como también en las condiciones materiales de las municipalidades y culturales en términos amplios.
¿Qué pasa cuando, sin embargo, lo común es el trato directo por parte de la persona que ha perdido su bien? ¿Qué es lo que hace? Normalmente se coloca un aviso en el periódico, por diversos medios de comunicación, o los pega carteles en la vía pública, indicando de que se le ha perdido un bien. En esas circunstancias hay algo interesante. Dice el 933, dice, el dueño que recorre lo perdido está obligado a pagar, obligado al pago de los gastos y abonar a quien lo halló la recompensa ofrecida o en su defecto una adecuada a las circunstancias. Si se trata de dinero, esta recompensa no será menor de la tercera parte. Y ahí viene algo sumamente interesante, pues, ¿no? Gastos. Si yo encuentro un celular, es evidente que ese celular para conservarlo no debe requerir ningún gasto, es decir, abro mi cajón y lo guardo. Eso es todo. Ahí no hay ningún problema ni inconveniente. Pero claro, si me encuentro una mascota, es evidente que mientras dure el tiempo hasta que se encuentre al propietario, esa mascota va a consumir alimentos, va a requerir cuidados. Entonces, al momento de restituir a la mascota, es evidente de que el propietario no solamente me tiene que pagarme la recompensa ofrecida, sino que además tiene que reembolsarme los gastos. Si ya ha pactado una suma determinada, eso es lo que debe cumplir. El tema pasa por una adecuada a las circunstancias. Ahí sí la cosa cambiaría, porque esa adecuación adecuada a las circunstancias tendrá que ser establecida entre las partes, y si no, tendrán que finalmente fijarlas el juez. ¿Qué pasa cuando el propietario no entrega la suma acordada o la recompensa acordada porque el tercero, el hallador, haya justamente encontrado el bien? El hallador está entonces en todo su derecho de ejercer el derecho de retención hasta que finalmente sea cancelada esa deuda. También existe el tema de los tesoros encontrados en predios ajenos, entendiendo en términos amplios como tesoro aquel bien, un conjunto de bienes valiosos, ¿no?, que a lo largo del tiempo, transcurso del tiempo, ya se perdió la noción o la precisión de quién es el propietario. Adicionalmente, normalmente ese propietario ya falleció justamente por el transcurso del tiempo y se halla oculto. Hay otra característica que podemos agregar, es que normalmente, a diferencia del objeto perdido, donde generalmente es un tema de casualidad del encontrarlo, en el caso del tesoro es consciente la búsqueda del mismo. Dice el 934 que no está permitido buscar tesoro en terreno ajeno, cercados, sembrado, edificado, salvo autorización expresa del propietario, a diferencia de la caza y la pesca, que si no está el propietario está el poseedor. El tesoro hallado en contravención con ese artículo pertenece íntegramente al dueño del suelo, eso es obvio, más la indemnización correspondiente. De lo contrario, si hay autorización, entonces debemos entender de que el reparto está en función justamente del acuerdo, del acto jurídico a lo cual hayan arribado las partes. El tesoro descubierto en terreno ajeno, no cercado, sembrado, edificado, se divide en partes iguales, según el 935. Sin embargo, es posible que se acuerde pacto en contrario sobre el particular cuando esta situación ocurre. La excepción al tema del tesoro como bien valioso, ¿no?, estaría en el 936 respecto a la protección del patrimonio cultural de la nación, y que hay una ley especial que es la 24047. En términos generales, ¿de qué se trata? Hay bienes que son valiosos, que son altamente cotizables, pero que evidentemente por sus características traen impregnados, por así decirlo, un alto contenido histórico-cultural de nuestro país. Dentro de esa perspectiva, los mantos paracas, los guacomochicas, las joyas del señor de Zipán, ¿no?, un cuadro de la escuela cusqueña del virreinato, ¿no?, el tumi que lamentablemente en su momento fue robado, fue fundido, de oro de la cultura lambayeque, son bienes altamente valiosos, pero por pertenecer a épocas históricas y estar vinculadas directamente con aspectos culturales de nuestra historia, tienen un contenido no solamente patrimonial sino cultural, y dentro de esa perspectiva entonces esos bienes están evidentemente prohibidos en cuanto a su comercialización, y es más, la comercialización de los mismos inclusive pueden llegar a estar penados. Entonces, cuando encontramos frente a bienes con esas características, la norma expresamente prohíbe la comercialización y el intercambio de los derechos